Hola gente, ¿qué hay? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 5001 Podcast. Hoy tenemos un episodio súper especial porque estoy aquí conversando con un amigo, Wissam, que es el número uno, el venezolano número uno en venta de videojuegos antiguos, o en este caso retros, que es lo que mueve la nostalgia, que es gran parte de lo que vemos aquí atrás, con quien vamos a comenzar. Bienvenido, Wissam. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo te No, va? gracias por venir, gracias por sacar este ratico y conversar acá con nosotros. Encantado, un placer grande. Sí, mira, de verdad es impactante que en San Cristóbal, o sea, y Venezuela, pero exclusivamente San Cristóbal, esté el venezolano número uno, rankeado desde 2009, 2010, vendiendo piezas de videojuegos y consolas retro. Es una historia que va mucho más allá de estos años, ¿no? Lo que marcó, por ejemplo, nuestra infancia, esa época de videojuegos, ¿no? Pues, fíjate que es algo muy interesante y que en el coleccionismo existen cantidades de personas que en el mundo se dedican a eso. Lastimosamente aquí en Venezuela, pues, es muy poca la gente que colecciona. Pero sí es algo bastante chévere de hablar y bueno, para eso es No, sí, o sea, entrevista. lo bueno de todo esto es que Venezuela esté figurando en este entorno que es mundial. O sea, porque no es algo exclusivamente de Estados Unidos o de Europa, es algo mundial y que Venezuela pueda figurar en esto. Supe que has comercializado productos con museos en Francia, directores en Australia, un director de cine en Australia, coleccionistas en Nueva York, gente en Los Ángeles, y todo eso lo haces desde acá, desde Venezuela. Desde acá, desde Venezuela. Bueno, he tenido la oportunidad, gracias a Dios todo ha sido bastante fluido, el conocimiento de los años con las personas que me he relacionado en el mundo de los videojuegos es impactante. Es insólito la cantidad de personas en el mundo que se dedica a coleccionar estos artículos de colección de videojuegos antiguos y de que... Sí, pero o sea, yo sé, bueno, tú me comentabas que también se coleccionan no solo videojuegos, hay cualquier cantidad de los cosas. carritos Hot Wheels, los G.I. Joe. Las figuras antiguas, cualquier figura que puedas tener en tu casa, en el closet, revisa, puede ser valiosa. Sí, a veces no sabemos qué tenemos en la casa, o no sabemos qué compraron nuestros abuelos que ya ni lo usan. Oye, sí, siempre esas cosas fueron llegando a Venezuela en sus buenos años 80, en sus buenos años 90, de grandes empresas, grandes juguetes, grandes cosas de colección que pues uno tenía desde pequeño y que pueden estar por allí esperando por una... Sí, bueno, eso es lo que me llama la atención. Y que, ¿cómo fue tu primera venta? O sea, lo primero que hiciste, el primer objeto ese, o sea, ¿cómo comenzó este mundo en el que terminaste siendo una de las principales personas en Latinoamérica y el número uno de Venezuela? Siempre sentí pasión por los videojuegos. De hecho, siempre coleccioné videojuegos. Desde muy chamito, siempre sentí pasión por los videojuegos. En un momento tuve la oportunidad de adquirir un lote grande de videojuegos, pero muchos de ellos eran algo repetido, ¿no? Entonces yo digo, hey, ¿y si probamos exportarlo a otro país? Probamos venderlo, a ver qué tal. Me sobra uno, voy a vender uno a ver qué pasa. Voy a probar. Y la recepción fue muy buena. Logró ser fluida la transacción y así empecé con uno, luego empecé con otro y así poco a poco me fui dando a conocer en el mundo de los videojuegos y las personas que han comprado y como te digo, siempre hay la posibilidad no solo de videojuegos, cualquier cantidad de otras cosas. Sí, bueno, lo que me impresiona de los videojuegos es porque no se producen en Venezuela. No. Nunca se ha fabricado, o No. tengo entendido que no hay plantas que fabriquen, porque bueno, No. todo esto queda o en Estados Unidos o en Asia. Japón, Singapur. Pero Venezuela, no, o hay algo, o Venezuela, ¿cómo Venezuela entró en este panorama para poder tener tanto material acá? En los años 90, en Venezuela existía Nintendo de Venezuela. Era una sucursal oficial que existía en Caracas. Pero igual en los años 80, Venezuela, todas estas cosas llegaban a este país y desde Venezuela se exportaban hacia Sudamérica, México, Canadá, Estados Unidos. Desde aquí, desde Venezuela.
Ok, bueno, sí, de hecho también no solamente llegaban las cosas, la gente viajaba muchísimo. La gente viajaba, sí, por Y supuesto. podía comprar souvenirs supuesto, en cualquier traía. lugar y entre esas cosas estaba esto, se los traían al niño, que bueno, ya el niño creció El niño creció. y quedó eso ahí, que es lo que representa la nostalgia de Sí. los juegos retro, porque en este momento hay demasiados juegos nuevos. Sí. Está, bueno, todo lo que se ha desarrollado, hasta los torneos, los campeonatos de Se eSport. desarrollaban en los años 90 también torneos y campeonatos de diferentes tipos de juegos, incluso en Estados Unidos existió el famoso Nintendo World Championship 1990, donde hacían torneos y salían chamitos, no sé, 13, 14 años o 10, 15 años. ¿Y qué se ganadores. jugaba más o menos en ese momento? Para ese torneo existía un cassette muy particular de Nintendo que se llama el Nintendo World Championship. Era un cassette que tenía 3 o 4 juegos y hacían diferentes torneos de Super Mario Bros. En los que ganaban puntuaciones. Creo que existía Tetris también, estaba entre esos juegos. Y cada persona, cada ganador salía en la revista de Nintendo oficial con su nombre y tenía como premio una cantidad de dinero y un cassette de eso, que por cierto conseguir uno de esos es casi imposible, excesivamente caro. Sí, en o sea, el mundo, muy valioso en el mundo del coleccionismo. Bueno, sí, me imagino, porque también ahí ya... Bueno, eso es ¿qué es lo que hace que sea costoso? ¿Qué es lo que le hace valor? ¿La escasez? ¿Solamente la escasez? ¿Que ya no hay? ¿O hay algo más? ¿Cómo se hace para darle valor a todos estos videojuegos? Los videojuegos tienen su valor por diferentes razones. Un videojuego puede tener bastante valor hoy en día porque el juego fue un exitazo en su época o porque sus reproducciones fueron muy pocas, fueron escasas cantidades de videojuegos que se hicieron en esos años porque ya se estaba descontinuando la consola y vendría otra nueva. Entonces su fabricación fue muy escasa. Es lo que mayormente hace que un videojuego tenga mucho más valor de repente que otro más comercial, más común, como un Super Mario sencillo en un cassette, a otro sí un poco más difícil de encontrar hoy en día. Fueron muy pocas las que se crearon. Ok, y por lo menos también he visto que las condiciones en las que se guardan también influyen muchísimo en el precio. Es importantísimo, sí. Si está totalmente sellado, si nunca ha sido utilizado, o si tiene el empaque original con el que salió de fábrica, todo esto le va agregando valor. Todas esas cosas le van agregando valor. Fíjate que un videojuego, podemos mencionar algo de precios, por ejemplo. Sí. Todo, Fíjate sí, que precios, un marcas, videojuego, lo que sea. tan solo un cassette, si ahorita en un momento se los vamos a mostrar, puede rondar por un precio de $10, supongamos, pero si tienes el cassette, tienes su manual, su libro, su bolsa, el estuche y la caja donde él viene, el precio puede ser 10 veces más, puede oscilar entre los 200 y si está sellado, el precio es el doble, el triple más. Y si es escaso. Y si es escaso, aún mucho más. Y si fue muy popular en los 80. Sí, también, si está en ese estado. ¿No? Entonces, Fíjate, o sea, hace poco hubo una va por categorías, pues. Sí, va por categoría, porque siempre cuando salía una consola, siempre existía la cantidad masiva de videojuegos, cantidad masiva de cualquier título de videojuego que te podía ocurrir. Pero ya cuando esa consola iba quedando atrás e iba saliendo una nueva, supongamos entre el Nintendo NES o el Super Nintendo, ya la cantidad de juegos que se fabricaba para la Nintendo NES era muy poca porque ya existía otra nueva. Y esos juegos pues ganan su nivel de rareza y por ende son súper costosos y difíciles de encontrar. Por lo Muy menos, apreciados en el mundo del coleccionismo. Uno de los precios más caros que has visto en una cinta de Atari. ¿Viste la subasta que se realizó en una empresa que se llama Heritage Auctions? Está en Estados Unidos y se subastó un cassette de Super Mario Bros. 1. Es increíble pensar que fue el videojuego más caro del mundo vendido hasta hace poco. Un juego que se encontraba en una casa, en un armario, puesto allí en una casa y lo llevaron a una subasta. La cifra fue asombrosa, $660,000. El videojuego más caro de la historia vendido hasta hace unos 2-3 meses que fue. Que sucedió, el juego estaba impecable, fue una de las primeras fabricadas por Nintendo en 1985.
fueron muy pocas reproducciones porque después de ese año ellos cambiaron su logotipo, el que colocaban de seguridad en los cassettes y en las cajas, y pues el nivel de rareza es prácticamente 10 de 10. Sorprendente. $600,000. $660,000. Lo puedes buscar por internet. Insólito. Cuesta creerlo. Pero fíjate tú, en esas mismas condiciones el videojuego, si tuviéramos solamente el cassette, a duras penas podría venderse por $30. Si no tuviese el manual, el empaque... Si fuera o sea, destapado. Destapado. Solo el cassette, sí. Por lo menos, a ver... Este está totalmente sellado. Es totalmente sellado. ¿Hay alguno por acá que esté abierto? No, ninguno está abierto, pero si gustas podemos abrir uno. No. Y no pierde valor. Podemos hacerlo para que el público y la gente pueda ver un videojuego de 1982. Por lo menos este de cómo venía por detrás. Que de verdad esto fue un clásico. Oh, sí. Un boom. De hecho, bueno, es como película de culto. En su momento, se dice que es es el peor juego de la historia. El peor juego de la historia. El peor juego de la historia. ¿Y en qué se basan? O sea, la jugabilidad, movilidad, los gráficos, ¿o qué? Pero no. Sino que es importante porque en este videojuego, cuando se hizo la película se hizo para lanzarla por diciembre de 1982. Sí, 1982. Pero querían sacarle el máximo provecho a esta película. Era un hit, era un boom. Y tan solo tuvieron 3 semanas para programar el videojuego, para lanzarlo en diciembre. 3 semanas. Solamente 3 semanas, que normalmente podría ocupar 6 meses programar un buen videojuego. Tuvo ventas masivas, tuvo devoluciones masivas, la gente se decepcionó totalmente. Okay. El juego, no sé si se puede apreciar más o menos cómo puede ser, algo como esto, ¿se alcanza a ver? Caía totalmente en un bucle, como que no tenía fin. Tú pasabas los niveles, seguías con los niveles y no tenía fin. Y fue una de las causas por la que Atari empezó a cesar operaciones, a caer abajo y a vender sus derechos a Warner. Ok, pero entonces en ese momento, si nos remontamos hoy, la nostalgia hace que esto tenga más valor. Ok, volvemos, una pequeña pausa. Estamos viendo estos se le dice cintas de Atari. Son cintas, son cassette. Bueno, videojuegos. Bueno, Pac-Man hasta la actualidad se sigue jugando. De hecho, existen 1000 versiones. Los canales de Pac-Man en YouTube todavía siguen siendo de los más vistos, incluso por niños de 4 años hoy en pleno 2021. Mi hijo de 4 años ama Pac-Man, lo ve en su parque cada vez que... Mi sobrino de 3 años juega a hacer Pac-Man. Entonces, y esto es de 1982. Sí. Esta fue la segunda edición de Pac-Man que salió para la consola de 5200. Fue la consola posterior que vino después del Atari 2600. No tuvo tanta fama como el primer Pac-Man 2600, pero sin embargo se vendió bastante bien. Fue un hit en las máquinas de arcade. En época de los 80 y los 90, era impresionante. En cualquier bar, en cualquier café, en cualquier sitio, en los locales comerciales que tú ibas, tenías tu máquina y tu ficha y tú podías jugarlo. Ajá, y yo siempre he querido tener una máquina de arcade también. Yo también. Pero, y cuando las consolas también hay varios modelos de consolas para esto. Ya estas están descontinuadas totalmente. Totalmente descontinuadas. Lo que se consigue en este momento es gente que las conservó de la época. Gente que las conservó de la época, gente que quizás tuvo un establecimiento de hace muchos años y pudieron quedar, como quien dice, rezagadas allí hasta el día de hoy. En Venezuela hubo Blockbuster. Sí, hubo un Blockbuster. Caracas y Valencia. De hecho, el aviso que están viendo allí es de esa época. No, está genial. Sí, está espectacular. Esa es de la época de los 90. 1991, sí. Con el lanzamiento de Nintendo NES. Materiales publicitarios que enviaba Nintendo para las cadenas de Blockbuster en Venezuela y otras empresas como Yami Family Center también
para varias empresas que se dedicaban a rentar videojuegos. De hecho, muchos de los cartuchos de videojuegos que todavía pueden circular en Venezuela y en Estados Unidos, en Canadá y en México, que compartimos el mismo formato de NTSC compatible, tienen todavía etiquetas pegadas de esa época. Ok, algo que mencionaste hace rato fue que existía Nintendo en América, en Estados Unidos, pero existía también Nintendo de Venezuela. Nintendo de Venezuela. Esos dos tienen el mismo valor. O sea, por lo menos No. si es un videojuego que fue hecho por Nintendo de Venezuela. No, Nintendo de Venezuela no tienen un valor coleccionable en lo absoluto. De hecho, eran videojuegos creados sin la licencia de Nintendo, ¿ok? No eran videojuegos totalmente genuinos. Sí podías jugarlos, sí podías disfrutar de ellos. Pero hoy en día no tienen ese valor coleccionable como lo son los videojuegos originales fabricados con la licencia de Nintendo. Como Entonces, son el caso ahorita que vamos a ver. Ok, no, comprendo. Entonces, el hecho de lo que hay en Venezuela es porque se importó. Es porque se importó. No porque se produjo acá. No, porque se importó. En los 80, En los 80, 90. en los 90, por supuesto. En las jugueterías, las principales jugueterías del país, sobre todo. Bueno, no, es sorprendente. Y sin ver, estamos hablando 40 años atrás, más o menos. 40 años atrás. 30, 40 años 30, 40 atrás. años atrás. Yo todavía conservo mi primer videojuego de 1997. Todavía lo tengo. ¿Y cuál era? Contra, Super Contra. Contra. Era Sí. un muy buen juego. Sí, bueno, Es mucho más. yo jugué viejo Atari, que yo Super jugué Contra, Atari, yo jugué Atari. Fue lo primero que jugué. Bueno, por esas cosas, no sé cómo terminó un Atari en mi casa. No es de muy nuestra época, es como nuestros tíos, nuestros padres. Sí, que claro, traían es de esas nuestros consolas. papás. Yo De hecho, terminé- jugaban en televisores, disculpa que te interrumpa, en televisores que eran amaderados, grandes, CRT, venían en unos cajones gigantescos y ahí podías jugar Atari. Sí, sí, o sea, era impactante porque era ver que yo podía dominar algo que estaba sucediendo en el televisor. Y donde hacías yo todo siempre con la veía- palanca y un botón. Era No una necesitas palanca los y un 8 o 12 botón. botones de hoy en día. Sí, Hacías sí. todo con esa. Entonces, bueno, recuerdo que era un jueguito como de un tenis, una especie de una... Es como un juego de Pong. Sí, como un ping-pong, algo así. Ujú. Súper, demasiado básico. Sí, el que jugabas decías el que era la línea, que tenías que golpear Sí, arriba. exacto, que tenía que golpear. Sí, muy bueno, Super Breakout se llamaba. Ok, ese fue lo primero que jugué, pero luego cuando ya entré a jugar bastante fue cuando llegó Super Mario Bros. Que yo creo que es un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Es totalmente un antes y un después, porque ya los gráficos, la calidad de gráficos estilizados, ya no era aquel tipo de videojuego muy texturizado, muy incómodo de jugar, muy lagueado, muy ralentizado, sino era algo mucho más fluido. Y eso fue lo que sucedió con el lanzamiento de Super Mario Bros. En 1985. Bueno, es que hasta el día de hoy vuelvo a sacar a mi sobrinito de 3 años. Él tiene una pijama de Super Mario Bros. Y sabe que es. De hecho, juega a hacer Super Mario Bros. Porque lo sigue viendo y se impacta. A pesar de que puedes ver todas las comiquitas nuevas que han salido, los nuevos cómics. Hay algo de verdad que impacta. Yo creo que es el diseño que lo revolucionó todo. Una de las cosas que más una de las cosas que más le preocupaba al creador de Super Mario Bros. Miyamoto era de que cómo él iba a hacer de que el fontanero, porque es un fontanero, saltara y que su gorro no se moviera, su pelo no se moviera, su cabello no se moviera. Y ahí fue cuando él creó la idea de que él tuviera un sombrero, un gorro. Ok. O sea, bueno, son Así fue curiosidades como del nació. Sí, son diseño. curiosidades. Pues mira, es el primer videojuego que salió para Nintendo americano, Super Mario Bros. Estos eran los cassettes que venían. Estos eran los cassettes. Traían este estuche y traían pues su caja también donde se fabricaba también. Traía este kit, las consolas de Nintendo venían con este kit de la pistola y el juego de, Ok, sí, de los recuerdo la patos de pistola. Sonic. A ver, no, es que esa y Y hasta el sol de hoy, mira, todavía duran. no, es que uno sale a buscar esto en la calle normalmente y no lo consigue en ningún lado. Es muy ya en difícil. este momento. De hecho es que bueno, todo ya es digital, están Todo los juegos ya es digital. digitales, la gente que se conecta en ¿Te línea. gustaría ver la consola donde se colocaban? Sí, sería genial. No veo una como de hace ¿qué? 15 Mírala. años, 20 años. Mírala. El Nintendo NES americano. Donde se fabricaba, donde se utilizaban los cassettes.
tú abrías la ranura, tiene una ranura de 72 pines, perdón, donde tú colocabas el cassette, lo bajabas y listo. Encendías y podías jugar horas y horas. Tenías que tratar de pasar el videojuego completo tú solo porque no tenías para guardar, ¿ok? O pasaba el videojuego o Así en perdías. ese momento no se podía guardar nada. No, no. Y si no apagamos la consola, ¿podía seguir jugando? Podías dejarla prendida. De hecho, hace poco estábamos hablando, te comenté de una de las consolas que estuvo prendida por más de 18, 19 años, hasta que finalmente se quemó. O sea, 18 años consecutivos prendida sin apagar. Totalmente, sin apagarse hasta que se quemó. Eran O sea, componentes muy bien elaborados, eran equipos que disipaban el calor excelente, no recalentaban, eran para jugar y jugar. Y la persona no tenía más nada que hacer. No tenía más nada. Bueno, no había tanta tecnología como ahora. Este era el control que usaba. O sea, Era un control, sí, súper clásico, resistente. Nada más tenías las flechas para subir, bajar, izquierda, derecha y los botones de acción A y B, solamente. okay. Hay algo que me llamó mucho la atención en tu cuenta de Instagram, que vamos a decir ahorita en un rato Muy cuál bien. es. Tienes un videojuego de estos de Atari autografiado. ¿Oh, sí? O sea, y escribiste que era algo súper especial y emotivo. ¿Cuál? Sí, la razón emotiva es de que en una de mis publicaciones yo realicé una venta. Es que me pareció muy curioso, pues. O sea, es como cuando un futbolista te firma, no sé, un autógrafo. Fue una venta así. una venta simple, una venta normal a una persona que compró una caja que contenía estos videojuegos. Pues la duda más grande que a mí me dio fue de que yo veo que la compra fue realizada por el nombre de una empresa de videojuegos. O sea, tú hiciste la venta, pero no fue una persona, sino una empresa que Es una empresa de videojuegos que lo compró de los años 80, se llama Intellivision Inc. Fue una empresa de videojuegos que compitió bastante con Atari en esa época, pero bueno, nunca llegó a la par del Atari. Siempre el Atari fue más exitoso. Sacaron muchísimos más juegos, tuvieron muchísima más librería de videojuegos. Y me causó curiosidad de saber por qué la empresa me compró una caja de videojuegos que ellos mismos fabrican, ¿ok? Y es sí, de que, demasiado curioso. Sí, bastante. Y es de que era una caja que contenía 6 videojuegos, un juego muy bueno de la época. Se llama, lástima que no pude traer uno aquí a la mano, pero para una próxima entrevista sí lo voy a traer. Este juego se llama Burger Time. No sé si lo jugaste. Pero es que en entiendo esa que época. sí, que no puede salir de donde está guardado. Me imagino que es como una especie de una bóveda. Todavía, pronto. Infrarrojos. Y mi curiosidad fue de que me contacté con la empresa y le escribí, la persona que me respondió, yo le dije, oye, mira, tengo una curiosidad, ¿por qué ustedes me están comprando un videojuego que ustedes mismos fabricaron y distribuyeron en esos años? Y a sorpresa mía fue de que la persona que me respondió dijo, porque yo fui el programador de ese videojuego junto con un compañero. Bueno, yo me asombré muchísimo, me alegré muchísimo, le dije, oye, sí, yo te voy a enviar el videojuego, lo voy a empacar bastante bien, te va a llegar en 5 días, por favor, te voy a enviar una copia, fírmala y me la envías de vuelta. Yo la esperé, a la semana ya la tenía en mis manos. Oh, qué increíble. Pero Increíble, no, sí, y es fue. curioso que ellos tampoco tengan en stock. Porque como te digo, siempre, tú nunca sabes en qué casa, en qué closet, en qué lugar, tú puedes conseguir algo que quizás te regalaron hace muchos años, lo guardaste, te olvidaste de que allá existe, pero ahí estaba, ¿ok? Y en Venezuela llegaron muchos. Como te digo, desde Venezuela se exportaban también videojuegos y bueno, traían muchos de otros países y desde Venezuela también se exportaban videojuegos. Sí, bueno, yo recuerdo, yo recibí de regalo un transbordador espacial de la NASA, hecho por la NASA, Uf, increíble. que no sabía en realidad qué tenía en mis Lo manos. podemos publicar en eBay, se puede vender muy bien. Bueno, tu tienda está en eBay, pero yo no sabía qué tenía. De hecho, creo que mi mamá lo regaló junto con todos los juguetes que regala todos los años, así como cuando saca ropa, zapatos, lo que sea. Y ahí se fue. Pero en este momento que empiezo a recordar, no sé, ya puedo cambiar de carro. Hubiese cambiado de carro fácilmente. Es muy probable, muy probable. Mira, Madres no regalen carros, madres no regalen videojuegos, no regalen juguetes, por favor. Tiene su valor histórico y nostálgico. Ok, y de las ventas más curiosas o gente curiosa con la que hayas conversado en estos 9 años, 10 años que llevas con la tienda en eBay, que es de las mejores posicionadas en cuanto a videojuegos y consolas,
¿Qué nos puedes contar? ¿Así algo curioso desde Venezuela? Lo que te puedo decir es que muchas personas en los países donde ingresan a comprar a veces dudan de la legitimidad del artículo, ¿ok? Porque es muy difícil tratar de conseguir un videojuego que tiene casi 40 años y que se encuentre sellado e íntegro, mira, no tiene ningún tipo de detalle ni de perfecto. Sí, Entonces, es increíble que todavía permanezca en esas condiciones como si estuviésemos buscándolo en la tienda hoy. como si lo hubieran fabricado ayer y lo estuviera buscando como pan caliente. Ok, estábamos hablando acá de que de que hay gente que no cree que esto tenga 40 años y parezca que es sacado de la tienda. 40 años. Muchos de ellos todavía guardados en sus cajas de fábrica, en sus cajas de distribución, le llamaba. Eran paquetes que contenían 6 videojuegos. O sea, cuando llegan a la tienda, que se eran despachados por la distribuidora, venían en paquetes de 6. En paquetes de 6. Por ahí tenemos una caja, no sé si producción nos las puede facilitar. Creo que es este, sí. Importantísimo, mira. ¿Tú recuerdas el juego famosísimo ahorita que sale para las consolas que se llama algo de Call of Duty? Sí, por supuesto, sí, Ok. es súper sonado. Mira, esta es la empresa que lo fabrica, Activision. Activision. Es una empresa que no es reciente, es una empresa que data de 1983. Eran personas que pertenecían a Atari, eran programadores de Atari. Pero Atari les exigía a ellos cierto tipo de programación en videojuegos, que manejaran un estándar. Pues ellos, como cualquier rebelde de Silicon Valley de esos años, qué sé yo, etcétera, etcétera, decidieron fundar su empresa y la fundaron bajo el nombre de Activision, que hasta el sol de hoy fabrica los videojuegos más brutales que existen para consolas y computadoras. O sea, pero ellos en su momento iniciaron haciendo para Atari. Ellos fueron O sea, programadores de fabricaban Atari, para eran Atari, tres pues. personas que programaban para Atari, sí señor. Sí, señor. Ok. Bueno, y esto me da curiosidad. Que Ok. dice aquí Atari, jamás lo utilicé, nunca jugué esto, pero esta piecita, ¿qué vendría haciendo? Como te estaba comentando, en el momento que la consola del Atari 2600 salió, tuvo bastante fama, bastante recepción, tuvo bastante buena recepción, ¿ok? Entonces, Sí, se puede sacar, se puede abrir. Sí, lo puedes abrir, sí, cómo no lo puedes abrir. Ellos trataron de fabricar luego una mejor consola de Atari, que fue el Atari 5200, pensando que iba a superar el Atari 2600, la pionera, pues. La primera. Sí, pero no fue así. De hecho, muchas personas denunciaron que la jugabilidad no era práctica, no era fácil, el control era diferente. Y ahí es cuando entra en acción esta pieza, ¿ok? Mira, es una pieza que encajaba de esta forma, simulando un cassette. Pero era un convertidor para que tú pudieras usar los juegos del Atari 2600 sobre las consolas de 5200. Es decir, podías usar la consola... Lo hacía compatible. Totalmente compatible. Es un adaptador. O sea, esto era como si fuese una cinta más que entraba en el Como Atari. una cinta más, exacto. ¿Viste el tamaño de esa pieza? No, gigante. Es gigante. Así eran los componentes. Sí, sí. Ni el Nintendo Switch. No, ni el Switch, exactamente. Ok, y luego vienen los otros tipos de videojuegos, que fue cuando empezó ya Super Nintendo, cuando viene ya que dejaron atrás el Atari y que quedó como un objeto de nostalgia. Porque el Atari no pudo superar la llegada de los otros tipos de videojuegos. No, Atari continuó más o menos hasta 1990. De hecho, continuó fabricando algunos videojuegos hasta 1989-1990, pero ninguno fue un videojuego que tuvo éxito, porque ya en el 1985, comenzó Nintendo con su consola, que salió bajo el nombre de Family Computer en Japón, y luego se registró en Estados Unidos como Nintendo NES, Nintendo of America. Y bueno, ahí fue donde empezó toda la historia, Super Mario Bros. Luego salieron grandes juegos como Super Contra, Duck Hunt, que se jugaba con la pistola. Un videojuego Gracias, producción excelente. Y tuvo fama, de verdad. Nintendo NES fue una consola vendida masivamente y su librería más o menos fueron de 750 juegos. Ok, bueno, Aproximadamente. me salta una duda en este momento. También
las consolas también son coleccionables al igual que los videojuegos. Totalmente. También tienen también se valoran en ese aspecto. También se valoran. Que estén en las mismas condiciones, selladas con sus manuales, que contengan los controles hasta el más mínimo detalle, hasta incluso la tira con que se amarraba el control, o el plástico, o la bolsa, o la caja. Todo eso le da un valor a la Ok, no sé, te imagino que tú estás por lo menos todos los días mirando por todos lados a ver quién está vendiendo algo y que esa pobre persona no sepa qué tiene en sus manos y tú llegas y esto, no, ¿cuánto pides? $5. Bueno, yo lo vendo en 1000. A veces corres con esa suerte, Sí. como cuando estás en Estados Unidos y recorres y tú ves las ventas de garajes que te ofrecen una cantidad de lote grandísimo de videojuegos y tú sacas lo que ellos llaman un Holy Grail, una joya, entre tantos videojuegos comunes, y de repente sacas un videojuego y dices, wow, no puede ser, de este nada más se hicieron 100 copias y yo tengo una en el mundo. Lo hace ser muy valorable. No, bueno, genial. No, no, pues nada, esto me parece increíble, es un mundo súper increíble y que tú estés formando parte de toda esa gente, de toda esa movida a nivel mundial, que es lo que mueve el sentimiento nostálgico, retro de todo esto. Por supuesto. Y que seas el venezolano número 1 rankeado ya, que Sí. de hecho, bueno, pueden visitar su tienda en eBay. Sí, cómo no. Y también tienes una cuenta en Instagram. Una cuenta en Instagram, si me pueden buscar por eBay como Silius Parts, que es mi eBay store, donde están todas las publicaciones, pueden verlas, pueden preguntar. Y mi cuenta en Instagram es Silius Piso K, Silius Piso KK. Bueno, ¿tú utilizas tus redes sociales para llegarle a nuevas personas que puedan ver tu producto o todo se canaliza por eBay? Mayormente en todo eBay se todo. canaliza por eBay, por las políticas de las empresas, casi todo se canaliza No haces por esfuerzo, eBay. no haces esfuerzo de comunicación para Bueno, que ya te conozcan. ya después que el cliente se deja hablar, se deja entender y ya tenemos una conversación más amena, que quizás, oye, mira, te compré esto, quiero volver a comprarte esto, ok, bueno, mira, puedes buscarme por las redes sociales, por Instagram y ya se puede hacer se hace el trato directamente. Y se si crean alguien por lo buenas menos en este amistades. momento está descubriendo que su papá tenía juegos de Atari, Tráiganlo al programa. y que dice, ok, creo que puedo vender esto y no sé, resolverme algo, lo que sea, ¿por dónde puede comenzar? ¿Qué debería hacer? Lo primero que tendría que hacer es llevar su artículo para valorarlo, ¿ok? O sea, que te llamen a ti. Que me llamen a mí, por supuesto. De hecho, estaría muy, muy alegre saber que todavía se puede conseguir estas cosas acá. Poder ayudar a una persona a que ingrese en este mundo, de verdad es magnífico, que le saque el mayor provecho y lo podemos valorar, podemos ver qué año fue hecho, la condición de la etiqueta, la condición del cassette, si se encuentra en buen estado de funcionamiento, que funcionan. Estas cosas son indestructibles, no se dañan nunca. Y poder ayudar, esa es la idea, ayudar. Ok, bueno, no, genial, nada, fue genial tenerte aquí, conversar de esto. Oye, no sé si faltó quieres un aportar pequeño algo, dato, si quieres sí, aportar algo. entre las cosas que mostramos, faltó la consola del Super Nintendo en donde se podía jugar este videojuego. Genial. Sí, mírala, ok. Esta era la consola del Super Nintendo, este era el control, ok. En este control ya implementaron lo que son los botones de arriba, los botones posteriores, estos de aquí arriba. Ya tenían 4 botones aquí de frente. Mortal Kombat, era vital jugar Mortal Kombat con estos botones de arriba. Y su primer juego fue su primer juego que para Super Nintendo fue Super Mario World, que ya venía con Yoshi, el caballito. No sé si te acuerdas de él, si lo jugaste. Sí, claro, por supuesto. Sí, No sí, somos lo recuerdo. tan viejos. Entonces, No, es que yo entré a jugar fue cuando desde... y famoso hacer de esto, Super ¿no Mario. recuerdas? Eso te lo iba a preguntar, ¿eso es un mito o es real? Es real. ¿O eso daña la cinta? Sí puede... No, sí, sóplela, sí. sóplela. Pero Sí ahí puede va- soplarla y sí puede dañar la cinta, pero ¿qué va? A ti te importaba era el momento. Sóplalo Sí, y dale, juega. y dale. No te importaba más nada. No, bueno, nada, gracias a toda la gente que nos escuchó y vio acá en 5001 Podcast hablando sobre toda la nostalgia de los videojuegos y la onda retro, y que acá en San Cristóbal tenemos a una persona venezolana que está súper rankeada a nivel mundial en la venta y colección de videojuegos. Cualquier ayuda, cualquier asesoría que necesiten en este mundo del coleccionismo retro,
pueden buscarme, ya sabes mi dirección, Silius, piso KK, me pueden conseguir por Instagram. Sí, de todas maneras, aquí abajo del video va a estar toda la descripción para que lo busquen allá. Y bueno, nada, cualquier cosa, cuando tengan una duda así de, no lo sé, Rick, Sopla el cassette y lo que te busquen a ti. Bueno, nada, gracias. Nos vemos en el 5001.